Muy bien, chicas. Vamos a orar con Lulú y les voy a dejar la pantalla con el bosquejo que pueden ver, con el tema de las emociones de amargura con Lupita. Buenas noches a todas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros durante el estudio, que tú abras nuestros corazones, nuestro pensamiento para poder aprender sobre la amargura. Señor, te pedimos por Lupita, que tú la dirijas, que tú tomes el control y que tú seas quien la guíes en esta noche. Gracias por todas mis hermanas que están aquí, las que no han llegado también, tú seas con ellas. Y te pedimos también por el sobrino de Elenita, Señor, que tú estés en control de todo, tú conoces su vida, conoces todo lo que va a pasar, pero te pedimos que tú seas con él y que sobre todo te pedimos por su salvación. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. No sé dónde está la cámara. Es que está aquí. Ah, está aquí abajo. Es muy raro. Bueno, perdón si veo hacia otro lado, pero me cuesta trabajo voltear hacia acá. ¿Cómo están? Buenas noches a todas, queridas hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Pongan su micrófono. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes, gracias a nuestro amado Dios que nos permite abrir su palabra con libertad. Y bueno, que nos ayude sobre todo a comprender porque pues, nos puede hacer tanto daño la amargura. Ok, bueno, tenemos ahí nuestro bosquejo. Y para iniciar vamos a Efesios 4, 31 y 32. Si alguien quisiera leerlo, por favor. Efesios 4, 31 y 32. Okay. Sí, Lulú ya lo tiene listo. Efesios 4, 31 y 32. Listo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. ¿Ok? ¿Sí escucharon todas? ¿Sí pudieron escuchar o leer? Ok, y entonces dice, quítense de vosotros toda amargura. Pues como mujeres a veces nos sentimos con gozo, ¿no? Muy contentas, muy alegres, andamos cantando, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos desanimadas y a veces nos sentimos muy enojadas, ¿verdad? Con ira y con mucho enojo. Y como vimos la clase pasada que nos comentaba Elenita de los cambios físicos y hormonales que tenemos las mujeres, a veces en diferentes etapas de nuestra vida, como la pubertad, el embarazo, la menopausia, hasta con la menstruación, que muchas ya no tenemos, pero teníamos, y cómo había esos cambios hormonales. Muchas veces eso nos lleva a tener, pues, en nuestro cuerpo reacciones, ¿verdad? Como emociones, pues las tenemos, Dios nos creó así, nos diseñó con emociones, lo importante es no dejarnos llevar por ellas, porque además de que nos pueden afectar al tomar malas decisiones, pues también nos llevan a actuar muchas veces de forma incorrecta con los demás. Entonces, como dijimos, las emociones es parte de cómo Dios nos diseñó, lo importante es poderlas controlar, esas emociones. Y bueno, pues cuando las controlamos nosotros podemos disfrutar de relaciones saludables, porque muchas veces cuando están esas emociones no controladas, como veíamos o decíamos, pues nos ayudan a veces a actuar mal. Entonces hoy vamos a enfocarnos en la amargura y los efectos tan nocivos que puede tener esta emoción y que Dios nos indica, como leímos en Efesios 4:31, quítese, ¿no? Nos dice, quítese de vosotros toda amargura. Entonces vamos ahora al significado de las emociones. No sé si alguna vez
ustedes lo han dicho o han escuchado a personas que dicen, yo soy de carácter muy fuerte, ¿no? Y hasta lo publica así como yo soy muy enojona, ¿no? Y sin embargo, pues es algo muchas veces muy negativo, ¿no? No es algo para vanagloria, sino al contrario, puede ser una actitud incorrecta que puede afectar a los demás y a nosotros mismos. Entonces vamos al significado de las emociones. Ahí estamos en nuestro punto 2 y dice que las emociones son alteraciones del ánimo intensas y pasajeras. O sea, quiere decir que así como un cohete, ¿verdad? Puede ser que ¡fum!, ¿no? De repente se siente así la emoción, que puede ser agradable, también puede ser penosa, puede ser positiva, puede ser negativa, y que además las emociones no son iguales que los sentimientos, porque los sentimientos son más duraderos. Y las emociones, como dijimos, son pasajeras. Y hay personas que cuando, ¿verdad?, les hacemos algún comentario de algo que tenemos que decidir, algo que sentimos, dice, escucha tu corazón. Si lo dice tu corazón, está bien. Pero si nos vamos a Jeremías 17:9, si alguien pudiera leer Jeremías 17:9. Yo lo tengo. ¿Sí? ¿Ya lo tiene Ale? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces, en Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Entonces, imagínense si nosotros nos dejamos llevar por lo que dicta nuestro corazón, si nos está engañando y además perverso. Entonces, ustedes saben que perverso significa a alguien, ¿verdad? Alguien perverso, alguien que hace mucho daño, que hace mucho mal. Entonces, si nosotros dejamos escuchar y escuchamos a nuestro corazón, entonces podemos estar actuando de una manera en que nos estamos engañando y además de una manera perversa. Entonces, por tanto, pues debemos de tener cuidado si le hacemos caso a nuestro corazón y además qué importante es no dejarnos dominar por las emociones, que además que dijimos que son pasajeras, pues las emociones deben de estar solamente sometidas al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos muy rápido o está bien? ¿Ok? Vamos bien. Bueno, ok. Ahora vamos al significado de la amargura. ¿Listo? La amargura es una forma de depresión, donde la persona se enfoca negativamente hacia el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Según el diccionario, la amargura significa aflicción. También significa sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía, y normalmente pues viene como resultado de un resentimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que alguien nos ofende, y ya que nos ofende, no perdonamos, y cuando no perdonamos, entonces eso se convierte en ira o en dolor dentro de nosotros, y cuando se convierte en ira, en dolor, eso al final se convierte en amargura. Y nadie puede ser feliz, ¿verdad? O estar en paz cuando tiene amargura. Vamos a ver algunas características de las personas que tienen amargura. Por ejemplo, siempre están criticando a los demás. Siempre se están quejando, se sienten enojadas, volátiles, o sea, así como cambiando de una forma de ser a otra, y además son ofensivas. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento reflejará negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. Y se refleja pues en las personas con estas características, y además cuando una persona pues tiene estas características es una amenaza para ella misma
y también para las personas que están a su alrededor, porque esa amargura va a contaminar a todas las personas que están alrededor de esa persona. Bueno, ahora vamos a los síntomas. Estamos ahí en el punto 3, el inciso B, síntomas. Los síntomas de la persona amargada los podemos clasificar en 3. Que dijimos son física, síntomas físicos, emocionales y espirituales. Los físicos pueden ser presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Las emocionales pueden ser inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión, temor. Y en el caso de las espirituales, pérdida de la visión de la vida, del propósito, de la fe, ¿verdad? Ya que la amargura pues viene a nosotros como una suma de heridas, de rechazos que pudimos haber tenido de otras personas, resentimientos, frustraciones, ira y también dolor. ¿Okay? Ahora vamos a ir al punto C, cómo se da ese proceso de la amargura, que ya lo habíamos mencionado arriba, pero lo vamos a repasar. Entonces, en ese proceso dijimos que una persona no perdona, ¿no? Recibe una agresión o recibe un insulto o algo, ¿verdad?, que le hace sentir mal, y entonces al no perdonar se convierte en ira. Y la ira se convierte en odio, y el odio se convierte en la amargura. Sí. Sí, es odio o rencor y luego viene la amargura. Entonces, la ira hace que nos enfurezcamos muy fácilmente. Y a veces hay personas en que sí se manifiesta la ira y hay personas en las que no se manifiesta la ira. Porque a lo mejor hay personas en que están pero así súper airadas, pero por fuera así como que no pasa nada, todo tranquilo, nadie ve nada, podemos estar sonrientes, pero por dentro así, bien enojados, ¿no? También hay personas, sí, también hay personas en las que sí se nota, ¿verdad? Sí se nota, hay personas que hasta así tiembla, ¿no? Así hasta se les tiembla así la cara, ¿no? Se les mueve así la quijada, algunas avientan cosas y así, ¿no? O sea, puede haber muchas manifestaciones. El detalle es que la ira se puede estar fermentando dentro de nosotros donde nadie lo ve. Está bien escondido, pero finalmente está ahí. Está ahí, ¿y qué va a ocasionar? Dijimos que la ira va a ocasionar el odio, y luego el odio va a ocasionar la amargura. Y la mayoría de las veces esa ira que nosotros tenemos, que puede estar contenida, pues no es buena, ¿no? O no es por algo bueno. ¿Verdad? Cuando nosotros veíamos a nuestro Señor Jesús que llegaba y tiraba las mesas que estaban, donde estaban vendiendo y haciendo negocios, las personas fuera del templo, bueno, era una ira correcta, ¿no? Pero, santa, pero muchas veces nosotros no tenemos esa ira y simplemente es por falta de perdón. Bueno, vamos al punto D. Dice la palabra, vamos a ver varios versículos, entonces no sé si pudieran ir buscando cada quien uno. No sé, a lo mejor. Santiago. Santiago, yo tengo, Lupita. Gracias. ¿Lo leo? Sí, por favor, Santiago 1, 19, por favor. Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas gracias. Entonces dice que seamos tardos ¿para qué? Tardos para irar. Muchas veces somos así como... Pronto para oír, tardo para hablar, ¿no? Sí, somos sí como mechas, nada más tantito y ¡fum! ¿No? Como que hay cosas que a veces nos tocan ahí el punto débil y estallamos como un cohete, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Seamos tardos para la ira.
porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces lo que viene con rapidez, pues viene manchado, ¿no? De nuestra falta de dominio propio, cuando tomamos malas decisiones. Y muchas veces cuando actuamos así, pues no actuamos como piadosos, ¿verdad? Actuamos como cualquier persona normal y no como cristianos. Nos vamos ahora a Efesios 4:26. No sé si alguien buscó Efesios. Listo, ok, la hermanita. ¿Cuánto va a leerlos? Efesios 4:26, ¿qué dice? Dice, airaos, pero Ajá. no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, entonces dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y si dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que nosotros debemos de perdonar antes de irnos a dormir, ¿verdad? Antes de irnos a dormir tenemos que estar en paz con todos y no quedarnos con esa ira para que no empiece ese proceso que vimos hace un rato. ¿Ok? Ahora vamos a Colosenses 3:8. Vamos a leer otros 4 en este punto. Entonces no sé si alguien quiera, aparte de Colosenses, Efesios, Gálatas y Mateo. Tengo Colosenses, Lupita. Colosenses 13. Ok, muy bien. Dice, Ok. pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De nuestra boca. Entonces nos dice el Señor que dejemos la ira, porque damos que la ira es la que nos va a conducir a la amargura. Y en Efesios 4:31, que fue el que leímos al principio, decía, sea quitada. Si alguien lo tiene por ahí. ¿Yo? A ver, ¿lo tiene Lulú? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Entonces, nos dice que quitemos la ira y aquí nos dice que quitemos, ¿qué? La amargura. ¿Ok? Ahora vámonos a Gálatas 5:19-20. Aquí lo tengo. Ok, Gaby. Gaby. Gracias, Gaby. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Sigo? Hasta ahí, porque bueno, ya ahí vimos, ¿verdad? Los enojos o la ira, que vemos que son obras de la carne. Y nosotros, como dijimos, debemos de estar controlados por el Espíritu. Ahora en Mateo 5:22, no sé si alguien ya tiene Mateo. Yo lo tengo. Ok, muy bien. La hermanita Delia, por favor. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias. Qué importante entonces es que dice, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de juicio. ¿Y cuántas veces nosotros estamos enojados con los demás? Y tenemos en nuestro corazón ese odio, ese rencor o esa amargura por algo que nos hicieron hace mucho, hace poco, o ayer o hoy en la mañana. Y tenemos ese resentimiento, ¿verdad? Es muy peligroso que nosotros tengamos ese enojo con los demás, porque nos puede llevar, ¿verdad?, a estar delante de Dios en ese juicio que nadie quisiéramos estar. Vamos al punto E, que es perdón o juicio. También tenemos varios versículos. Tenemos Mateo 18:23-35. Ese no lo vamos a leer, hermanitas, solo se los voy a platicar porque son muchos versículos. Pero Mateo 18 habla de la parábola de los dos deudores. Era el siervo malvado que tenía una deuda enorme y fue perdonada por el rey. Pero a su vez él tenía una persona
que le debía a él un consiervo, que le debía una deuda pequeñita, pero él no lo quiso perdonar y lo echó a la cárcel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey cuando él se enteró que ese siervo malvado no había perdonado a su consiervo? ¿Qué? ¿Verdad? Lo castigó. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos perdona tantas y tantas cosas a cada uno de nosotros y nosotros no perdonamos muchas veces a algunas cosas pequeñitas a los demás. ¿Okay? En el versículo 35 dice, así también hará mi Padre con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, la ira, hermanos, es muy peligrosa. Dice en Mateo 6:15, ese sí lo vamos a leer, por favor. Mateo 6:15. Lo tengo, Lupita. Es Diana. Andy. Ok, Andy. Sí, por favor. Casi, Gracias. Diana, casi. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces, todas anhelamos ser perdonadas por Dios. Entonces dice que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre nos perdonará a nosotros. Entonces, y nadie va al cielo sin el perdón de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros perdonemos. Cuando no perdonamos, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros no confiamos en Dios, en que Él, ¿verdad? El Señor es el que librará la batalla por nosotros. Si fue algo injusto hacia nosotros, si fue algo incorrecto, pues el que va a librar esas batallas es Él. No las tenemos que librar nosotros. Okay, vamos a Romanos 15:13, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí se escuchó? Poco. ¿Poco? Yo creo que lo volvemos a leer. En Romanos 15:13. A ver. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, ¿ya se oye mejor? No, Más o menos. Sí, se oyó bien. Ok, bueno. Bastante bien. Vemos que el Dios dice que de esperanza nos llena de todo gozo y paz. Es decir, que a lo mejor no vemos el resultado en esta vida, a lo mejor no vemos la justicia que nosotros quisiéramos, pero tenemos que confiar en Él y en lo que Él va a hacer porque es un Dios justo. Ahora, Hebreos 12:15, por favor. Yo lo tengo. Verónica, Dice, mirad ¿Vero? bien, Okay. Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Entonces. Perdón, Hebreos 12:15. Hebreos 12. Está en el bosquejo. Sí, Hebreos 12:15. Gracias. Entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nosotros los creyentes, los cristianos, debemos reflejar en nuestra propia vida paz, serenidad, perdón, amor, y no al contrario, ¿verdad? Ser una fuente de contaminación hacia los otros. Y de hecho en la iglesia, en nuestros grupos cristianos, podemos ver personas que actúan así y que muy probablemente sean personas que están ahí, pero en su vida están alejados de la palabra. Realmente no son cristianos, sino están alejados de la palabra. En Deuteronomio 29:18, le puse parte B, si alguien lo localizó, Deuteronomio 29:18. Leo, ¿tienes una pregunta? ¿Me escucha? Sí. Ok, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios,
para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Ok? En la parte B dice que hay en medio de nosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. Quiere decir alguien que tenga ese corazón amargo y han olido el ajenjo o la hiel es algo amargoso. Entonces, tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos esas personas que andemos regando la amargura. Entonces, si nos imaginamos nosotros, esa raíz puede ser una raíz, un líquido o algo que está esparciendo veneno y amargura, por ejemplo, a todo el árbol. Se le echa en la tierra ese veneno o esa amargura, todo el árbol se puede estar contaminando de eso. Mateo 22:37, si alguien ya lo tiene. Lupita, yo lo tengo, Lupita. Ah, ok. O Anita. Es igual. Anita, ya participó Andrea, por favor, Anita. Ok. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, cuando nos dice con todo tu corazón, con toda tu alma, quiere decir que con todo. Significa que todo nuestro cuerpo interno, externo, esté envuelto a través de ese amor. También está incluyendo ahí las emociones. Lo triste es cuando nosotros nos salimos de esa envoltura y nos dejamos llevar solamente por esas emociones y dejando a un lado nuestra mente y nuestra razón. Las emociones, quedamos que hay emociones positivas, emociones negativas. Hay algunas que nos acercan más a Dios y hay otras que vienen de la carne y no del espíritu y por lo tanto nos alejan de Dios. En Romanos 8:9, sí leemos por favor, Romanos 8:9. Ya lo tengo. Ok. Sin embargo, gracias, Gaby. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu, debemos de actuar como tal y no dejarnos llevar por la carne. Y dice que si no tenemos el Espíritu, no somos de él. Y en Romanos 8:13. ¿Ya lo tengo? Ay, gracias. Sigan, gracias. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis y queremos vivir, entonces debemos de hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo las obras de la carne. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para dominar nuestras emociones. Si son de Dios, nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Y son de la cárcel, las tenemos que desechar. De la carne. De la carne. No, de la carne. Entonces, te ponen en la cárcel. No está en nuestras fuerzas, hermanas, sino está en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder controlarnos. En 2 de Timoteo 1:7. Ya lo tengo. A ver, la hermanita Leonor. Sí, gracias. A ver, hermanita Leonor, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo propio, entonces, Dios nos da un espíritu de poder, controlar las acciones y de dominio de ellas. Y bueno, vamos al punto número 4. ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Vamos bien. Ok, ahora vamos a ver 4 maneras de combatir la amargura. La primera que dice ahí en el bosquejo, ¿lo tiene? ¿Sí lo pueden ver? Dice maneras de combatir la amargura. El inciso A, ¿qué dice? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y nos vamos a Efesios 4:31.
Yo lo tengo, Lupita. Josefina, gracias. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Entonces, damos que dice que se quite de nosotros. Y en Proverbios 4:23. Lo tengo, hermana Lupita. Gracias, hermanita Diana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces guardarlo es protegerlo, es cuidarlo, que no se llene de basura, que no se llene de amargura, y protegerlo ¿cómo? Pues aprendiendo y llenándolo de la palabra de Dios y de nuestra obediencia a la palabra. Y en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Sí. Hermanita Chuy, yo no sé quién lo tiene. Lo tengo, Lupita. Ok, hermana José, gracias. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso lo volvemos a ver, que dice, amarás al Señor con todo nuestro ser tenemos que amarlo. Entonces, Dios nos está diciendo que quitemos la amargura del enojo, que cuidemos nuestro corazón y que además lo amemos con todo nuestro ser. ¿Okay? El punto B dice, sed amables. ¿Cómo dice? Sed amables unos con otros. En Proverbios 15:1a dice... Bueno, Elenita, participar. ¿Qué dice Proverbios 15:1a? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. También se puede traducir como la palabra amable, quita la ira. Entonces, ¿cómo podemos combatir la amargura? Con palabras amables. Así es, entonces nuestro sello como cristianas debe de ser de palabras amables. Debemos de ser ejemplos de santidad y amabilidad. Y aquí podemos, como siempre, ir al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo maltrataba, cuando lo escupían, Él no maldecía, Él no pensaba, Él no le dijo a su Padre, ¿no? Y no actuó contra ellos, sino al contrario decía, perdónalos. Cómo él se controló, ¿verdad? Le escupían la cara, le hicieron todo lo que indecible, y él nunca actuó con rencor ni con ira. En Primera de Pedro 2:23. Ya lo tengo. A ver, por favor, Gaby. Quien cuando le ultrajaban no respondía, ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ok, entonces tenemos que encomendar nuestra causa. Si tenemos algo que nos está afectando, que pensamos que es algo injusto, tenemos que encomendarlo a quien juzga justamente y esperar en él. Jesús así lo hizo, tener fe en la gracia venidera y en el justo juicio de Dios. No es necesario que nosotros nos venguemos, sino confiar en que Dios hará la justicia. En Lucas 23:34. Ya lo tengo, hermana. Ok, Martita, gracias. Sí. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y entonces tenemos que dejar la venganza en las manos de Dios. Podemos repetir lo que él dijo, no saben lo que hacen. Tal vez puede ser muy difícil. Recuerdo ahorita una hermanita que prestó dinero a unos familiares de su esposo. Y cuando se vino el cambio de la moneda, que le quitaron varios ceros, de los nuevos pesos, no sé si alguien recuerde de ese momento en que quitaron los ceros. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces ahora tenemos que regresar ese dinero
sin los 3 ceros. Y en lugar de regresarles 100,000 pesos o 150,000 pesos, le regresaron 150. 150 pesos. Y puede ser algo muy difícil. Ella me platicaba que pasaron años para que ella pudiera perdonar, y en una ocasión en que se estaba casando su hija, ella pudo invitarlos a la boda. Ellos no asistieron, pero ella se pudo liberar y pudo perdonarlos. Y como vimos, bueno, Dios es justo y pues ella está cumpliendo lo que dice la palabra. Como también en un libro que leía en donde hablaba de la codicia, decía, qué bueno que yo fui robada y no robé. Porque si somos robados, están actuando contra nosotros, pero nosotros no somos los pecadores son los que están actuando contra nosotros. Y nosotros no estamos actuando contra Dios. Cuesta mucho trabajo decir, qué bueno que fue así, que me roben y no ser yo la que robo, porque en este mundo caído, el que se pone más vivo, ¿verdad? El que se pone más inteligente, el que roba, pareciera que es el que lleva la mejor parte, pero no así. Así es, no así en la palabra de Dios. ¿Okay? ¿En dónde? Te digo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, ay, es una tonta, todo lo acepta, todo le hacemos y no hace nada, ¿no? Y sí, a veces me siento muy triste, pero pues finalmente Dios sabe, ¿no? Que si nos toman por tontos o por que nos dejamos, pero pues Él tiene todo en sus manos. Así es. Tenemos que voltear a nuestro Dios, creer en su palabra y confiar y tener esa esperanza y gozo, no en las situaciones que estemos viviendo en este momento, sino en su palabra y en la esperanza en Él. Hoy, cuando entregué mi coche, el señor que compró mi coche, que fue un poco grosero cuando fue a mi casa, porque él dijo, sí, nos dices que hay que tener confianza en Dios, pues ¿por qué no confías en Dios y nos das el carro antes y tú andas sin coche? Y después me pidió perdón, pues otra vez cuando lo abracé y le entregué mi coche, otra vez perdóname por mi mal genio. Sí. No le dije nada y él dijo, vio la blanda respuesta, requiere 2 para pelear. Sí. Y me enterneció. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, vamos al punto C, que dice, ¿qué dice el punto C? ¿Estamos todos ahí? No leímos Primera de Pedro 2:21. Ah, perdón. Sí, Primera de Pedro 2:21. Y primero. Yo lo tengo. Ok, Vicky, por favor. Gracias. Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Ok, ¿y cuál es el ejemplo de Jesucristo? Dice, para esto fuimos llamados. ¿Qué fue lo que vivió el Señor Jesús? Pues él sufrió demasiado y sin embargo fue como oveja al matadero, no abrió su boca, no dijo nada, no maldijo, no se quejó, cumplió la voluntad del Padre. Ok, entonces si nosotros fuimos llamados también como Él, pues también somos llamados al sufrimiento, al perdón. Estamos en un gimnasio espiritual con todas las actitudes, situaciones que podemos estar recibiendo. Y pues si el Señor anduvo por ese camino de maltrato, también nosotros vamos a pasar por ahí. Y esa es promesa. En el mundo tendréis aflicción. Ok. Ahora vamos al punto C, la venganza. ¿Qué dice? De Dios. La venganza es de Dios. Romanos 12:19. Yo lo tengo. ¿Lo leo? Bueno, sí, Pati, por favor. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes
dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces, este versículo nos debe llenar de esperanza, hermanas. Que dice, nunca os venguéis, y cuánto a veces queremos nosotros hacer justicia por nuestra propia mano o la hacemos, dice, sino dar lugar a la ira de Dios. Nosotros confiamos y creemos que Dios es justo y es un juez perfecto, que confía en él. Y ahora el punto D, ¿cuál es? Orar sin cesar. Orar y orar. Primero, Tesalonicenses 5:17. ¿Sí? ¿Ya se la saben? Dijo Ale que ya se la sabe, dice orar sin cesar. Ok, y ya antes de decidir o hacer algo, que a veces cuando estallamos como jueces, dijimos hace un rato, no oramos. Callamos y nos peleamos y reclamamos y tomamos malas decisiones y echamos todo a perder muchas veces por no orar. Dios nos dice orar y orar. Cuando nuestras emociones nos dicten hacer algo abiertamente contrario a los mandatos de la palabra de Dios, pues si es contrario tenemos que evitar hacerlo. Es por sinceras y fuertes que sean esas emociones, que las podemos ver como muy válidas, pues si nos van a llevar a destruir o a deshacer o a agredir, debemos de dejarlas a un lado y debemos ir hacia la obediencia a la palabra de Dios. Y les quiero platicar, hermanas, hace muchos años, cuando yo era niña, el siglo pasado, no, ¿verdad? No, sí, no, es el siglo pasado. Cuando yo era niña, pues, me acuerdo bien que tenía mis cachetes rosados. No sé si algunas de ustedes también eran así de cachetes rosados. Cachetes de manzana. Hacía frío. Ahorita los tienes. Sí. Estaba yo, pues, pequeña, teníamos una vecina en la esquina de la calle, donde vivían mis papás, doña María, me acuerdo muy bien de ella porque su casa estaba en la esquina y tenía una palmera muy bonita, y siempre que la veía me decía la manzanita, siempre me acariciaba y me decía la manzanita por mis cachetes rosados. El detalle es que a ella le llamaba la atención que siempre estaba sonriente. Yo fui una niña muy sonriente. Todo el tiempo me encantaba jugar y hacerle besitos a mis muñecas y muchas cosas. Yo estaba siempre muy contenta, me encantaba estudiar, ir a la escuela. Me sentía feliz ya cuando también llegué a la secundaria. Igual me acuerdo que era muy sonriente, era... Y sigue siendo. Muy... Pues era como un distintivo mío el sonreír. Todavía cuando estaba en la preparatoria, no conocía a mis padres y todo, me sentía también contenta, siempre con metas, siempre con muchas actividades. Creo que ya me conocen así, con muchas cosas que hacer todo el tiempo. Todo iba muy bien cuando conocí al que fue un esposo maravilloso, una gran persona. Tuve un matrimonio de 7 años muy hermoso, muy hermoso. El problema fue cuando el Señor decidió llevarse a mi esposo. Muy difícil. Muy difícil, hermanas. Entonces esa sonrisa se acabó. El detalle es que ahí no estaba con ira y con dolor hacia las personas, sino hacia Dios. Imagínense nada más. Qué difícil. Antes de llegar a la iglesia de la gracia, estaba estudiando tanatología. Y en algún libro menciona las etapas del duelo, que son negación, confusión, ira, rabia, dolor, culpa, tristeza, aceptación y luego ya el restablecimiento. El detalle es que yo me quedé varios años
varada detenida en la ira y la rabia. Y estaba enojada con Dios. Y le decía a Dios, tú dices que todo lo puedes, pero no me lo vas a devolver. Así yo le decía. Y fue muy difícil. Mi duelo duró muchos años. Muchos años, creo que me estoy restableciendo. Creo que me quedé, les decía, varada en la ira y en la rabia y el dolor. El detalle es que hermanas me invitaban a reuniones en donde estaban matrimonios, esposo y esposa, los niños. Y cuando yo los veía ahí sonrientes, yo quería salir corriendo. Decía, es que no entienden el dolor que sentimos nosotros. Pero mi principal ira, le decía, era contra Dios, porque había decidido yo. Pues creo que el Señor me ha estado restaurando poco a poco. No les puedo decir que ya está bien mi corazón, pero por lo menos no está como antes. Ahí vamos. Creo que ha sido difícil para el Señor. No sé si también ustedes, pero yo soy difícil, creo, para Él, para que pueda restaurar mi corazón. Pero bueno, ahora entiendo que tenemos que perdonar y sobre todo tenemos que perdonar también a Dios cuando permite cosas en nuestra vida que a veces no nos gustan. Bueno, llegamos ya al final de nuestro estudio y ahora yo les haría algunas preguntas, hermanas, y me las hago también a mí misma. ¿Cómo te sientes hoy, hermana? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes con rabia reprimida? Que a lo mejor nadie la ve, pero ahí está bien guardada en el corazón. ¿O con ira? ¿De perdón hacia Dios o hacia personas que hayan hecho daño, que se hayan burlado, que nos hayan agredido de alguna manera? Eso es entre tú y Dios, hermana. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos esa ira? ¿A qué nos va a llevar? A la amargura. A la amargura. Y a pecar. Ajá, a no perdonar. Cuando dijimos que podemos perder y al juicio delante de Dios por no perdonar y además a que no seamos perdonados por Dios. Hermanos, hermanitas, tenemos nuestro Dios que está esperándonos a que nosotros vayamos a abrirle nuestro corazón y decirle sinceramente cómo nos sentimos. Él lo sabe. A veces nadie lo sabe más que nosotros y Dios. ¿Cómo es que está ahí esa ira o ese enojo, esa rabia dentro de nosotros? Él está como un padre amoroso, esperando a que nosotros vayamos a entregarle nuestro corazón, a vaciarle toda esa amargura, si es que existe ya, este odio, ira, y todo lo que puede estar dentro de nosotros, y pedirle que Él nos restaure, que nos ayude a perdonar, a confiar en Él, a tener plena certeza de que Él es justo y hará justicia en su momento y en su tiempo. Hermanas, las emociones nos pueden engañar. Mucho menos confiemos en nuestro corazón, porque quedamos que era engañoso y que más que todas las cosas. Entonces debemos de juzgar nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios. Y a las emociones, porque Dios nos creó así, pero no dejarnos controlar por ellas y mucho menos dejarnos llevar. Las emociones que nos alejan de Dios, nos alejan de su palabra y decirle a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanas. Querido Padre, pues gracias, Señor, realmente porque somos más afortunados que vivimos en este país, en que está permitido todavía poder abrir tu palabra.
En otros países, en otros lugares hay... No se escucha, Lupita. No se escucha. Se fue el sonido. Sí. Estás mutada, Lupita. Todos los demás pongan su... Ya. Porque hay ruido. Ok. Bueno, pues seguimos orando. ¿Listo? Ok, pues querido Padre, hoy queremos darte las gracias porque tú nos permites aprender de tu palabra. Nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, para que no sean nuestras fuerzas querer hacer las cosas. Hoy queremos estar delante de ti, abriendo nuestro corazón, nuestra mente. Tú lo conoces todo, Señor, pero hoy queremos entregarlo delante de ti, mostrarte nuestro corazón tal como está. Conoces perfectamente si nosotras somos personas amargadas, si nosotros hemos permitido no perdonar, el sentir que algo es injusto con nosotros. Señor, sabemos que nuestro camino es de sufrimiento porque Cristo nos los mostró así. Un camino de sufrimiento y de dolor. Pero también, Señor, nosotros sabemos, confiamos en que está esa promesa de la vida eterna junto a ti, de gozo y de paz. Por eso, hoy, Señor, ayúdanos a perdonarte a ti, Señor, por las decisiones que muchas veces tomas, por las situaciones que nos permites vivir, por las circunstancias que nos cuesta tanto trabajo entender, y también por las personas que nos pones delante de nosotros para perdonarlas. Ayúdanos a ser ese ejemplo de cristianas piadosas, amables, que en lugar de que salga una palabra airada, salga amabilidad y amor hacia los demás. Perdona, Señor, nuestras transgresiones y el que muchas veces no somos ejemplo tuyo. Sana nuestros corazones, Señor. Pues gracias por esta palabra que tú nos permitiste escuchar. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y no permitir que nuestro corazón se llene de amargura y de esas raíces que contaminan a todos los demás, sino ser ejemplo de amor y de paz y de gozo en la esperanza de tu palabra y de tu resurrección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios las bendiga, hermanas. Gracias, igualmente, hermanita Lupita. Gracias por la enseñanza. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Muy hermosa enseñanza. Gracias, hermana. Que Dios te... No hemos terminado, chicas. Todavía tenemos 15, 18 minutos. No las voy a dejar ir tan rápido. Voy a hacerles preguntas. Gaby tiene su mano levantada hace mucho tiempo. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, no entendí esa parte donde, o escuché mal, que tenemos que perdonar a Dios. ¿Cómo es eso? Voy a comentar sobre eso. Dios no hizo nada para que tengamos que perdonarlo, pero en nuestra perspectiva, como en el caso de Lupita, su esposo, que ella hubiera querido que estuviera hoy en día sirviendo al Señor con ella en la iglesia. Quizá la palabra no sería perdonar a Dios, sino descansar en su voluntad. Porque Dios, para perdonar a alguien, tienen que haber hecho algo para pecar contra ti. Y Dios no pecó en quitarse su esposo. Quizá hoy en día no entendemos el plan que Dios ha tenido para ti en hacer eso, pero en la gloria lo vas a entender completamente y vas a estar feliz sabiendo que Dios hizo lo mejor, aunque es difícil en la tierra entenderlo. No tenemos que perdonar a Dios, ¿ok? Tenemos que descansar en sus brazos, saber que Él, sus caminos no son nuestros caminos, como dicen. Y no entendemos muchas veces por qué tienes un esposo enfermo, ¿no? ¿Por qué tú terminas la frase, ¿no? Dios sabe lo que hace, ¿no? Yo una vez más comprobé por qué me permitió
ser imprudente y entrar en esa casa abandonada y ser estrangulada y que me robara mi coche, porque hoy lo pude usar para testificar a la persona que me arregló las placas y se emocionó porque su hermana es cristiana y ella está buscando. Por eso, quizá por no tener tu esposo, ahora estás en el ministerio con las mujeres solas y Dios te va a usar, aún en ese proceso de la amargura, ¿no? Que has vivido. ¿Por qué Dios me lo quitaste? Dios te va a ayudar a descansar 100% en su voluntad y ver tu ministerio con otras mujeres pasando por lo mismo. Vean en su Biblia, en 2 Corintios 1, algo que da tanta esperanza. Y ahorita ya te elijo a ti, Delia. Y Gaby, tú puedes bajar tus manos. En 2 Corintios, capítulo 1, mira qué lindo es eso lo que Dios hace, que Él usa lo que pasa en nuestras vidas para bendición, aunque quizá en el momento no lo vemos como bendición, ¿no? Perdón, ¿me repites otra vez el versículo, por favor? Sí, ya lo dije, voy a decirlo otra vez para las mayores de 60. 2 Corintios, capítulo 1. No dije. No dije, voy a decirlo en un momento. ¿Listas? Ok. Voy a leerlo, porque no me dejan leer cuando no enseño. Capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, ahí está, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que viviste y vives, Dios te consuela para que tú consueles a otros. Y todos estamos en proceso en nuestras vidas. Nadie ha logrado la perfección. Sí, Delia. Pues ahorita escuchando a Lupita, también yo creo que Dios permitió que su esposo no estuviera para que ella se preparara, para que ayudara a nosotros, los que estábamos enfermos, y dar un aliento de esperanza, y por su conocimiento que ella ha adquirido, pues en este caso, llevarme a mí a decir que no me preocupara. Digo, claro, siempre que Dios por delante como estandarte, y después su conocimiento que le ha dado. Y que a mí cuando estuve hace un año, pues pasando esta tribulación de la enfermedad, pues le doy gracias a Dios por la vida de Lupita y a todas que han estado orando por mí, estuvieron también, bueno, Vero, Mica también, una persona muy especial también en este tiempo, y todas, cada una de ustedes por animarme y pues por consolarme en mi trance que tuve de, ¿cómo se llama?, de la enfermedad, y aún todavía tengo, pero le doy gracias a Dios porque mi enfermedad está controlada. El doctor ayer me dijo, bueno, la doctora me dice que la leucemia está controlada, no pueden quitar el medicamento porque pues es muy pronto, pero que todo lo que se presente, bueno, es parte de, y le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no tenía gloria, dije, no, de eso no lo va a librar. Rara vez oigo de alguien que libera de todo lo que te ha pasado, pero Dios no ha terminado con Delia, así es que... No. Y Lupita tuvo el número 1 en atender digo, que estuvo preparada para venir y consolarme en ese momento, y de veras que se lo agradezco infinitamente a Dios y a ella. Dios la utilizó a ella en este, y a Mica y a Vero y a ti y a todas. Un abrazo y de veras muchas gracias. Gracias por sus oraciones. ¿Decir algo? No voy a hacerles unas preguntas. Ok. ¿Mande?
Ya bajó su mano Gaby. Gaby ya hizo la pregunta de perdonar a Dios. No, es descansar en su voluntad. Yo siento que debo de perdonarlo, pero él no hizo nada para que lo perdone, porque él no peca, ¿no? Pero a veces no entiendo su plan. En lo que compartió Lupita, quiero hacerles unas preguntas. Si no tienen algo que compartir en los minutos que nos quedan, yo aprovecho cada minuto aquí en nuestra clase, si no, es hasta la otra semana. Y si nadie me da su lección con su bosquejo antes del sábado, búsquenme el domingo y les daré el bosquejo de las inferioridades, ¿ok? Y yo lo daré la semana que viene, pero todavía hay chance. Así es que tienen que dármelo. Ok, una pregunta. Y Lupita hizo un punto que dice que tenemos que ser tardos en la ira. ¿Cómo lo logras? Orando. Ok, orando es una manera. En el momento oras, ayúdame a no explotar, te insultan y, ay Dios, ayúdame. ¿Alguien puedes dar un ejemplo práctico que lo has hecho? Bueno, pues por ejemplo que vas manejando y sin querer te le cierras a alguien. ¡Vieja! Y nada más. Así hago cuando se enojan. Yo, bye. Y piensan que me conocen. Buena idea. Okay. ¿Alguien hace otra cosa que orar para ser tardo en la ira? Quedarme callada. Quedarme callada. Elenita, Okay, no. Elenita, yo pienso que responder con un momento, está hablando. Tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona. Tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿ok? ¿Quién quería decir algo? Yo quería decir que responder amablemente. Responder, así como hice con el señor que compró mi coche cuando me insultó. No, gracias a Dios me ayudó. ¿No? Quería darles el coche a ustedes y dije, aquí es mi momento. Pero pues no tenía su plan, ellos lo necesitan, ¿no? Sí, ser amables, eso fue uno de los puntos. Esos puntos abajo, obedecer a Dios, ¿no? Maneras de combatir la amargura. ¿Cómo obedecer a Dios? Dice, quita la ira, quita la amargura. ¿Cómo lo quitas? Algo práctico que has hecho. Da un ejemplo. Alabando a Dios. Alabando a Dios es otra manera. Maggie, ¿tienes tu mano levantada? Sí, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy amable, contesto amablemente, pero luego me aviento a mi cama y golpeo a la almohada? ¿Eso es válido? A veces lo he hecho, Maggie. A veces. Ya. No te hagas un grito. Pues, mejor que golpees la almohada y no al vecino. Pues sí, porque hay veces que nuestro corazón, ¿no? Como leyó yo por ejemplo, sobre le todo. decía al Señor, ¿Sí? le decía al Señor, estoy muy, muy enojada y ya pues hablaba con él y ya se me quitaba el enojo, ¿verdad? Pero había que hacer algo y no sé si eso siga siendo válido. Como dijo Ale, mejor ser amable y después golpear la almohada, pero mejor es no golpear la almohada, ¿no? Pero pues tenemos que ser sinceras con nosotros mismas y el Señor dice, venid a mí. Así es que ir a Él y decir, estoy muy molesta, ¿no? Vicky, ¿tienes algo que decir? Sí, Elenita. Bueno, algo que a mí me ha funcionado, una es quedarme callada y dos es que ya ves que te había comentado que yo tengo muchos perritos, entonces acá tenemos un vecino que tiene también sus perros, pero son muy agresivos igual que el vecino. Entonces un día se pelearon y se dieron un agarrón bien fuerte y ya pasó. Y pues yo no dije nada, ni mi hijo tampoco.
Resulta que al siguiente día me dice el vecino de la tienda, me dice, oiga, pero ¿por qué no le dijo nada? ¿Por qué no? Y pues yo recordé la palabra, ¿no? Que dice el Señor, mía es la venganza. A final de cuentas yo no le deseo nada malo, pero pues yo le dije al Señor, no, o sea, yo no tengo por qué decirle nada. No, pero es que por eso es así, ¿no? Le digo, déjelo así. El Señor se hace cargo de las personas así. Mejor oro por él, le pido a Dios que tenga misericordia de él. Eso pues sí, me ha funcionado. Ok. Entonces, cuando dice que debemos de quitar la ira, la amargura, cuidar nuestro corazón, sobre todo cosa guardada, guarde tu corazón, eso viene involucrado en pegar la almohada, Maggie. Ok, Ana Laura, tenías algo que decir y después Gaby. Sí, yo creo que también es ver a esa persona a través del amor de Cristo, porque a veces, si yo lo veo por mis propias fuerzas, pues obviamente, como dice la hermana Maggie, ¿no? A veces, a lo mejor, por apariencia, digo, sí, ya lo perdoné, pero realmente en mi corazón sigo guardando esa amargura o ese rencor. Entonces, yo sé que yo sola no voy a poder. Entonces, si lo veo a través del amor de Cristo, lo que Cristo hizo por mí, que Él me perdonó a pesar de lo que yo haya hecho, pues obviamente yo voy a poder perdonar a esa persona, porque a veces si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, pues sí va a ser más difícil. Sí. Eso, lo que dices, me hace pensar en Efesios 4 al final, cuando dice en versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si Él me ha perdonado, debo de hacer lo mismo, ¿no? Es la regla de oro, haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti, ¿no? Nadie queremos que nos guarden rencor y amargura y que, ¿no? Todo lo demás. Gaby, y después Delia. Y después ya se acabó el tiempo. Sí, bueno, a mí me pasa mucho de que obviamente pues muchas de las cosas que están diciendo pues uno se las sabe, pero aplicarlas es más difícil. Entonces, a veces primero sé que no tengo que hacer algo, lo hago y cuando ya lo estoy haciendo me estoy acordando precisamente de los versículos. Entonces, tengo mucho en mi cabeza, bueno, y que el Señor me ayude. En el Salmo 16 que dice, guárdame, Señor, porque te he confiado. Pero yo cuando digo guárdame, no es que me guarde, no sé, de un accidente, sino ese guárdame implica precisamente guarda mis pensamientos para no pecar, guarda mis actitudes para no pecar, porque nosotros como hijos de papás, lo que hacemos refleja la educación que Dios nos ha dado. Entonces, cuando somos hijos de Dios, reflejamos su carácter o lo tenemos que reflejar. Entonces, al momento estoy queriendo aplicar eso porque sí, me cuesta mucho trabajo educar mi ser. Ajá. Estamos en la lucha, Gaby. Sí, Delia. Pues ahora lo que yo he hecho, también lo que la palabra de Dios dice, que pongamos oídos sordos, o sea, que seamos tardos para oír. Y cuando la voz de mi esposo es muy fuerte, me tapo los oídos y él dice todo lo que quiera. Y cuando ya terminó de hablar, pues ya me destapó los oídos, no escuché nada y pues mi espíritu está tranquilo porque no le escucho. Muy bien. Y en otras ocasiones les hago para no escuchar y ya. Sí, pues sí. Él quiere. ¿No sería eso como, ellos lo toman como una burla, como una agresión? No, porque él no ve que me tapo los oídos, me escondo. Ah, ok. La partita. Y es que la voz muy fuerte y no, y es muy difícil. O sea, que lo tomara como que lo estás ignorando al marido, ¿no? En mis cuentas se da porque habla y habla. Sí. Bueno, chicas, quiero dar la bienvenida a Ana Sánchez, que no prendió su cámara porque está saliendo de una cita, pero qué bueno que viniste con nosotros, porque Chuy está aquí por primera vez
Y Laura está, no, estaba con el médico, no te preocupes, pero escuchó que quería estar, qué emoción, ¿no? Gracias por tu esfuerzo de ser la primera. Espero que otros se animen, no tienen que darlo como ella. Al final siempre voy a hacer preguntas y ocupar la hora que tenemos para poder aprovechar y ampliarlo un poco. Así es que anímense, chicas. Desde Santo Domingo me pueden llamar sus apuntes, puedes enviar sus apuntes y bosquejo desde donde quieres que estés, puedes hacerlo. Anímense, háganlo. ¿Okay? Van a recibir mucha bendición estudiando. Voy a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias por ese esfuerzo en la vida de Lupita de escribir algo muy pegado a su corazón. Señor, tú sabes lo que está ahí y te pedimos que tú la fortalezcas, que la ayudes a de alguna forma descansar en tus brazos. Por más que extraño a su esposo, gracias por esos 7 años bendecidos que tú le diste. Hay personas que viven 50 y como quisieran que no fuera tanto, ¿no? Ella recibió esa gran bendición de tener 7 años preciosos con el hombre de sus sueños. Y Señor, tú decidiste que no estuviera y que ella se acercara a ti y la estás usando como mujer sola para bendecir a otras mujeres. Ayúdanos a descansar en tu juicio, porque tú eres el que conoces lo mejor para nuestras vidas. Si nosotros las cosas, no queríamos lo mejor pensando que es lo mejor para nosotros. Solo tú sabes por qué haces lo que haces. Nuevamente recordamos, como dices en Jeremías 18, tú eres el alfarero y somos el barro. Y tú nos moldeas de la mejor manera para servirte, honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Así es que si alguien más está luchando con amargura, ayúdalas a poner en práctica lo que hemos visto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lupita.